Programa 4. Hechos y derechos. Todos los mexicanos tenemos derechos y obligaciones por los que se guía nuestra convivencia en sociedad y nuestra vida como ciudadanos. ¿Sabes en qué tipo de documentos se asientan nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos mexicanos? La Constitución. Entre ellos se asienta el artículo 3, que nos da a todos derecho a la educación. La Constitución política que actualmente nos rige. La Constitución que publicó Venustiano Carranza, en la cual se asienta el artículo 9 y 10, que habla sobre el derecho a la libertad de expresión de los jóvenes. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, que trae el artículo 123, que nos habla del trabajo, que dice que si nosotros, que todos los mexicanos tenemos el derecho de trabajar, y que los niños no debemos hasta los 18, y si lo hacemos es con un permiso de nuestros padres. Conoce nuestra Constitución. Para empezar, ¿sabes tú cuál es el nombre de nuestro país? Claro, se llama México. Así le decimos, pero no es su nombre oficial. Entonces, ¿República Mexicana? No, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo sabes? Ay, porque lo dice la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es la ley más importante que hemos escrito los mexicanos a lo largo de nuestra historia. La Constitución nos dice cómo debemos comportarnos, cómo vivir juntos en nuestro territorio y solucionar problemas, y también la manera en que debe actuar nuestro gobierno. Nuestra Constitución dice cómo debemos comportarnos todos, pueblo y gobierno, para vivir en paz en nuestro territorio, los Estados Unidos Mexicanos. Es la ley más importante que hemos escrito los mexicanos a lo largo de nuestra historia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra Carta Magna, pues contiene las leyes, los derechos y obligaciones que nos rigen como ciudadanos mexicanos. En nuestro país no solo existe la Constitución Política como ley fundamental, hay muchas otras leyes y normas que rigen la convivencia social, como es el caso de las constituciones estatales o los códigos civiles, y a nivel internacional como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles de tus derechos y obligaciones como mexicano conoces? Tener derecho a estudiar y tener un servicio médico. Tener un techo donde vivir, a jugar y ir a la escuela. Estudiar, tener una familia y ser responsable en la escuela y tener buenas calificaciones y corresponderles a mis padres como debe de ser. Al respeto, a la educación, al buen servicio médico. Y mis obligaciones son ser buen ciudadano, ser buen estudiante y ser buena persona. Conoce nuestra Constitución. ¿La Constitución nos dice cuáles son nuestras obligaciones? Sí, nos dice cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Además de darnos derechos, la Constitución dice cuáles son nuestras obligaciones más importantes. Dice que los padres o tutores deben enviarnos a la escuela para concluir la educación primaria y secundaria. También nos dice que debemos pagar impuestos. Con ese dinero, el gobierno construye escuelas, carreteras, hospitales y muchas otras cosas que necesitamos. Otra obligación es votar para elegir a nuestros gobernantes. Cuando sea grande, voy a votar para elegir a nuestros gobernantes. La defensa de nuestro país y la elección de gobernantes son al mismo tiempo derechos y obligaciones, Luis. Pero esos derechos se suspenden para los que están en la cárcel o para quienes huyen de la justicia. Entre nuestros derechos están acabar la escuela primaria y la secundaria, y es una obligación de nuestros padres o tutores hacer que este derecho se cumpla. Sí, además de defender a nuestro país y votar para elegir a nuestros gobernantes. Que son obligaciones y al mismo tiempo derechos. Además de los derechos que tienes como mexicano, por el hecho de ser menor de edad, tienes el apoyo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor en nuestro país el 28 de mayo del 2000. Esta ley está basada en un documento internacional. ¿Sabes en cuál? El 20 de noviembre de 1959,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. La declaración consta de 10 principios que buscan proteger a la niñez de todo el mundo de cualquier tipo de abuso que afecte su desarrollo, ya sea físico o emocional. Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración, sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. En la dirección electrónica que aparece en pantalla, encontrarás fragmentos de los 10 principios que componen la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y algunas de las obligaciones implícitas en ellos. Imagina una ley que te gustaría que existiera. ¿Cómo la escribirías? Que en todos los estados hubiera una ley donde cobraron menos impuestos y en todas las casetas también. Bueno, pues una ley sería que todas las personas, bueno, las personas pobres, tuvieran los mismos derechos que nosotros, que también el gobierno los apoyara y que, bueno, que fueran iguales a nosotros, tuvieran los mismos derechos. Me propondría la ley para que tanto como los jóvenes como los adultos tuvieran los mismos derechos para saber lo que pasa en la ciudad. Y que para escribirla, que sea lo mismo, no sea tomada en cuenta la opinión de los jóvenes, tanto de los adultos. El artículo 5 de la Constitución diga que tanto los jóvenes como los adultos tenemos los mismos derechos a saber las cuestiones políticas del país. Los documentos en que se asientan derechos y obligaciones utilizan un lenguaje preciso para evitar interpretaciones erróneas. Para finalizar, los invito a que también ustedes piensen en alguna ley que les gustaría que existiera y la redacten utilizando el lenguaje adecuado. Diviértanse y hasta la próxima.